Ahora, el esposo de mamá es mi verdadero padre. En ese instante, algo dentro de mí se rompió, pero al mismo tiempo, algo despertó. Una calma helada, una decisión silenciosa. No iba a gritar, ni suplicar. Esta vez, actuaría con precisión, y todo comenzó la noche en que taché su nombre de mi testamento. Soy Jorge, tengo 68 años. Pasé mi vida construyendo casas, diseñando sueños, levantando estructuras sólidas, pero nunca supe cómo evitar que mi propia familia se derrumbara. Como arquitecto retirado, podía medir distancias, calcular pesos, entender planos, pero jamás encontré la fórmula para medir el corazón de un hijo. Amigo, antes de continuar, ¿podrías suscribirte a mi canal, por favor? Los necesito mucho a ustedes. Cuando Lucía y yo nos divorciamos, Daniel era pequeño. Recuerdo cuando dijo que quería vivir con su madre. Sonreí y le acaricié la cabeza. Pensé que con el tiempo entendería que el amor de un padre no se reemplaza. ¡Qué ingenuo fui! Lucía volvió a casarse. Su nuevo esposo, Alberto, era de esos hombres que llenan la habitación solo con su presencia. Autos de lujo, relojes caros, trajes impecables. Pero detrás de esa sonrisa había soberbia, desprecio y algo peor, la necesidad de borrar todo lo que yo había sido. Daniel creció llamándolo papá. Yo lo observaba desde lejos, invitado a nada, presente en todo silencio. Nunca dejé de enviarle cartas, regalos, pequeñas maquetas de madera que hacía con mis manos. Nunca las respondió. Hasta ese día. Después de tantos años, me armé de valor y fui a verlo. Toqué la puerta de aquella enorme casa que yo mismo había ayudado a diseñar antes del divorcio. En mis manos llevaba una caja, dentro un regalo. Una maqueta de un hogar, el que siempre soñamos construir juntos. La puerta se abrió. Era Daniel, más alto, más frío, con una mirada que ya no reconocía. Por un segundo, creí que sonreiría. Pero no. Sus palabras fueron un puñal. Ahora, el esposo de mamá es mi padre. Tú deberías irte. Vete a un asilo, Jorge. No respondí. Solo asentí con la cabeza, giré lentamente y me marché. El viento golpeaba mi cara mientras caminaba, pero el verdadero golpe lo sentí por dentro. Esa noche, en mi escritorio, abrí mi caja fuerte. Nadie sabía lo que había dentro. Propiedades, cuentas bancarias, acciones, toda una vida de trabajo. Todo lo que había guardado para Daniel. Encendí una lámpara, tomé mi pluma. Y sobre el testamento empecé a escribir. Cada trazo era una cicatriz que se cerraba. Cada palabra, un acto de justicia. Taché su nombre. Lento, firme, definitivo. Y mientras lo hacía, una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Porque lo que él no sabía era que el verdadero arquitecto de su destino seguía siendo yo. Y esta vez, los planos los iba a dibujar a mi manera. Los días siguientes fueron extraños, como si hubiera despertado de un sueño largo y pesado. Me miraba al espejo y veía a un hombre diferente. Alguien que ya no cargaba el peso de la culpa ni la esperanza ciega. Había tomado una decisión, y con ella vino una claridad que no había experimentado en años. No sentía rabia, tampoco tristeza. Solo una tranquilidad fría que me permitía pensar con precisión matemática. Durante semanas, no busqué a Daniel, no llamé a Lucía, no intenté explicaciones. Simplemente desaparecí de sus vidas como me habían pedido, pero no sin antes poner en marcha algo que ellos jamás verían venir. Contraté a un abogado discreto, un hombre de confianza que conocía desde mis años universitarios, y le di instrucciones muy específicas sobre cómo debía manejarse mi patrimonio. Luego hice algo que nunca imaginé hacer. Empecé a vivir para mí mismo, por primera vez en décadas. Me inscribí en clases de pintura, algo que siempre quise hacer pero que postergué por el trabajo y las responsabilidades familiares. Comencé a viajar los fines de semana a pueblos pequeños, fotografiando arquitectura colonial, tomando notas, sintiendo el sol en mi rostro sin prisa. Volví a sentirme joven, no por negar mi edad, sino por recuperar la ilusión.
Y en esos viajes conocí a personas extraordinarias, gente sencilla que valoraba una conversación, una taza de café compartida, una risa sincera. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo persiguiendo el amor de quien no me lo daba, que olvidé buscar el cariño de quienes sí estaban dispuestos a dármelo. Una tarde, en una cafetería de un pueblo costero, una señora mayor se sentó a mi lado y me preguntó si estaba bien, porque según ella, llevaba una sonrisa triste en el rostro. Le conté mi historia, no toda, pero lo suficiente. Ella escuchó en silencio, tomó mi mano arrugada entre las suyas, y me dijo algo que nunca olvidaré. Hijo, el amor verdadero nunca mendiga. Simplemente se retira con dignidad y deja que la vida enseñe lo que las palabras no pudieron. Pasaron 6 meses desde aquella noche en que taché el nombre de Daniel de mi testamento, y en ese tiempo mi vida había cambiado más de lo que imaginé. Había donado parte de mi tiempo a una fundación que construía casas para familias necesitadas, usando mis conocimientos de arquitectura para diseñar hogares dignos y funcionales. Ahí conocí a jóvenes agradecidos, familias enteras que me abrazaban con lágrimas en los ojos, niños que me llamaban Don Jorge y me dibujaban en hojas arrugadas. Eso llenaba mi corazón de una manera que las indiferencias de Daniel nunca pudieron vaciar del todo. Por las noches, en la soledad de mi casa, revisaba los documentos legales que mi abogado había preparado, asegurándome de que todo estuviera en orden, de que mi legado fuera hacia donde yo deseaba y no hacia donde la sangre dictaba por obligación. Había decidido dividir mi herencia entre 3 partes, una para la fundación, otra para una beca educativa que llevaría mi nombre y ayudaría a estudiantes de arquitectura de bajos recursos, y la última. Bueno, esa parte era mi as bajo la manga, mi jugada final en este ajedrez emocional que la vida me había obligado a jugar. Un martes lluvioso, recibí una llamada inesperada. Era Lucía. Su voz sonaba tensa, casi suplicante, algo que no había escuchado en más de 20 años. Me pedía que nos viéramos, que necesitaba hablar conmigo sobre algo urgente. Por un momento dudé, pensé en colgar, en mantener mi distancia, pero la curiosidad pudo más. Acepté reunirme con ella en un café neutral, lejos de recuerdos compartidos. Cuando llegué, la encontré sentada junto a la ventana, con el cabello más corto y algunas canas que antes ocultaba con tintes. Lucía seguía siendo elegante, pero había algo quebrado en su mirada, una fragilidad que no recordaba. Se levantó al verme, intentó sonreír, pero sus ojos la traicionaron. Nos sentamos frente a frente, con el vapor del café entre nosotros como una barrera invisible. Y después de unos segundos eternos de silencio, ella habló con voz temblorosa, diciendo que necesitaba contarme algo sobre Alberto, algo que había descubierto hacía poco y que estaba destruyendo todo lo que ella creía haber construido. Lucía confesó que Alberto no era el hombre que aparentaba ser, que detrás de esa fachada de éxito y prosperidad había deudas enormes, negocios turbios y mentiras acumuladas durante años. Me contó que había descubierto documentos ocultos, facturas impagas, demandas legales que él había mantenido en secreto. La casa donde vivían, los autos, los viajes, todo estaba sostenido por una pirámide de créditos que comenzaba a derrumbarse. Alberto había usado su imagen y la de Lucía para conseguir préstamos, había falsificado firmas, había comprometido el futuro de Daniel sin que nadie lo supiera. Lucía lloraba mientras hablaba, no por ella, sino por nuestro hijo, porque Daniel había confiado ciegamente en ese hombre, lo había llamado padre, había rechazado al verdadero por alguien que resultó ser una ilusión costosa. Le pregunté por qué me contaba todo esto. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? Ella bajó la mirada y admitió que necesitaba ayuda, que no sabía a quién más recurrir, que yo era la única persona que conocía que tenía la estabilidad y la integridad para ayudarlos a salir de este desastre. Me reí, no con crueldad, sino con ironía, porque la vida tiene formas extrañas de cerrar círculos. Le dije que lo pensaría, que necesitaba tiempo para procesar todo lo que acababa de escuchar,
pero por dentro ya sabía cuál sería mi respuesta. No iba a rescatarlos, no de la manera que ella esperaba. Iba a dejar que la vida les enseñara lo que yo nunca pude enseñarles con palabras o con mi presencia. Iba a permitir que Daniel enfrentara la realidad, que viera con sus propios ojos quién era realmente el hombre al que había llamado padre, y quién era el hombre al que había echado de su vida sin mirar atrás. Me despedí de Lucía con un abrazo breve, casi formal, y salí del café con la certeza de que mi plan estaba funcionando mejor de lo que había imaginado. No hacía falta venganza activa, no hacía falta confrontaciones dramáticas. La verdad tenía su propio peso, su propia gravedad, y tarde o temprano aplastaría las mentiras bajo las cuales habían vivido. 2 semanas después, el escándalo estalló públicamente. Los medios locales comenzaron a reportar sobre Alberto y sus fraudes financieros, sobre empresas fantasma y estafas a inversionistas. Su rostro apareció en periódicos y noticieros, no como el empresario exitoso que presumía ser, sino como un delincuente de cuello blanco perseguido por la justicia. Lucía tuvo que enfrentar interrogatorios. Su nombre quedó manchado por asociación. Y Daniel tuvo que ver cómo su supuesto padre era arrestado frente a las cámaras, esposado, humillado públicamente. Desde la distancia, yo observaba todo con una mezcla de tristeza y satisfacción, no porque disfrutara su sufrimiento, sino porque sabía que esta lección era necesaria, que a veces el dolor es el único maestro que realmente enseña. Mi abogado me mantuvo informado de cada detalle legal, asegurándose de que mi nombre no apareciera en ningún documento relacionado con Alberto, protegiéndome de cualquier intento de arrastrarme al barro donde ellos se habían hundido por decisión propia. Una noche, tocaron a mi puerta. Eran casi las 10, una hora inusual para visitas. Abrí con cautela y encontré a Daniel parado en el umbral, con el rostro desencajado, los ojos rojos de haber llorado, la ropa arrugada y el orgullo destruido. No dijo nada al principio. Solo me miró como si estuviera viendo a un fantasma, como si recién ahora se diera cuenta de que yo existía, de que yo había estado ahí siempre, esperando en silencio. Lo dejé pasar, no por lástima, sino porque este era el momento que había estado esperando, el momento en que las máscaras caían y las verdades salían a la luz. Se sentó en el mismo sofá donde años atrás solíamos ver películas juntos cuando era niño, y comenzó a hablar entrecortadamente, con la voz quebrada por la vergüenza y el arrepentimiento. Me contó cómo Alberto había huido del país dejándolos con todas las deudas, cómo su madre estaba devastada, cómo él mismo había perdido su trabajo porque la empresa donde trabajaba estaba vinculada a los negocios sucios de Alberto. Me dijo que se había equivocado, que había sido un tonto, que debió haberme escuchado, que debió haber valorado lo que yo le ofrecía en lugar de perseguir el brillo falso que Alberto representaba. Esperaba que yo dijera algo, que lo consolara, que le dijera que todo estaría bien, que yo lo arreglaría todo como siempre había intentado hacer. Pero esta vez permanecí en silencio. Lo dejé hablar, lo dejé vaciar su alma, y cuando terminó, cuando ya no le quedaban palabras ni lágrimas, me levanté lentamente. Caminé hacia él y le puse una mano en el hombro. Le dije que entendía su dolor, que comprendía su confusión, pero que las decisiones que había tomado tenían consecuencias, y que esas consecuencias no podían simplemente borrarse con disculpas tardías. Le expliqué que durante años yo había sido invisible para él, que había sido rechazado, humillado, tratado como un estorbo del pasado, y que aunque mi amor de padre nunca murió, mi disposición a ser su salvavidas incondicional sí lo había hecho. Daniel me miró con incredulidad, como si no pudiera creer que yo, su padre, el hombre que siempre había estado dispuesto a perdonar y olvidar, ahora le estaba poniendo límites claros y firmes. Le dije que no iba a rescatarlo económicamente, que no iba a pagar las deudas de Alberto, que no iba a limpiar el desastre que él y su madre habían ayudado a crear al confiar ciegamente en alguien sin valores reales. Le expliqué que mi dinero, mi patrimonio,
Mis años de trabajo no estaban destinados a reparar los errores de quienes me habían desechado, cuando ya no era conveniente tenerme cerca. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de comprensión dolorosa, porque finalmente entendía que había perdido algo invaluable, no mi dinero, sino mi confianza y mi presencia incondicional. Le dije que podía quedarse esa noche si necesitaba un lugar donde dormir, pero que al día siguiente tendría que irse y enfrentar su realidad con sus propias fuerzas, así como yo tuve que enfrentar la mía cuando él me dijo que me fuera a un asilo. Le ofrecí una taza de té. Preparé la habitación de huéspedes con sábanas limpias, y nos sentamos en silencio en la sala, escuchando el reloj de pared marcar cada segundo con precisión implacable. Daniel intentó varias veces romper el silencio, buscando las palabras correctas para reparar años de distancia en una sola noche. Pero yo no lo facilité. No le di las respuestas fáciles que esperaba escuchar. Le permití sentir el peso completo de sus decisiones. Le permití experimentar cómo se siente ser rechazado por alguien a quien amas. Le permití entender que el amor no es algo que se puede guardar en un cajón y sacar solo cuando se necesita. A la mañana siguiente, preparé café y pan tostado. Nos sentamos a desayunar como dos extraños que comparten una mesa por cortesía más que por afecto. Y cuando terminamos, él se levantó. Me agradeció con voz apenas audible y salió de mi casa con la espalda encorvada y el orgullo hecho pedazos. Cerré la puerta detrás de él y respiré profundamente, sintiendo cómo mis pulmones se llenaban de aire fresco, de libertad, de una paz que había buscado durante décadas sin encontrar. No sentía alegría por su sufrimiento, pero tampoco sentía la urgencia de salvarlo de las consecuencias de sus propias elecciones. Esta era su lección, su camino, y yo ya había caminado el mío durante demasiado tiempo cargando con pesos que no me correspondían. Los meses siguientes fueron testigos de la transformación más importante de mi vida, no en términos materiales, sino emocionales y espirituales. Continué con mis proyectos en la fundación, diseñé 3 casas más para familias que realmente las necesitaban, y cada vez que entregaba las llaves a padres agradecidos, a niños emocionados, sentía que mi vida tenía un propósito mucho más grande que simplemente ser el banco personal de quien me había rechazado. Una tarde, mientras revisaba los planos de un nuevo proyecto comunitario, recibí una carta certificada. Era de un bufete de abogados que no conocía, y por un momento pensé que podría ser algún intento de Alberto de involucrarme en sus problemas legales desde la distancia. Abrí el sobre con cuidado y encontré algo completamente inesperado. Una demanda civil interpuesta por Daniel, donde solicitaba lo que él llamaba su derecho legítimo como hijo a una parte de mi patrimonio. La carta argumentaba que como hijo biológico, tenía derechos sobre mi herencia independientemente de nuestras diferencias personales, y que mi decisión de excluirlo del testamento era un acto de crueldad injustificada, que debía ser revertido legalmente. Leí cada línea con una mezcla de asombro y decepción, no porque me sorprendiera que llegara a este punto, sino porque confirmaba que Daniel aún no había aprendido la lección más importante, que el respeto y el amor no se pueden exigir legalmente, solo se pueden ganar con acciones genuinas. Llamé inmediatamente a mi abogado, quien ya había anticipado esta posibilidad y tenía preparada una estrategia legal sólida. Me explicó que en nuestro país, un padre tiene el derecho de distribuir su patrimonio como mejor le parezca, especialmente cuando puede demostrar razones válidas para hacerlo, y que tenía documentación suficiente, incluyendo correos, mensajes y testimonios que demostraban el rechazo explícito de Daniel hacia mí. Me aseguró que la demanda no prosperaría, pero que debíamos prepararnos para un proceso legal que podría ser largo y emocionalmente desgastante. Le di luz verde para proceder, pero le pedí que manejara todo con la mayor discreción posible, no porque temiera perder, sino porque no quería que este circo legal se convirtiera en un espectáculo público que dañara aún más la poca dignidad que le quedaba a mi familia. Sin embargo, había algo que mi abogado no sabía aún.
algo que yo había mantenido en secreto incluso para él. Tenía una grabación de audio de aquella noche, cuando Daniel me dijo que me fuera a un asilo. Cuando me rechazó en la puerta de su casa con palabras que quedaron impresas en mi memoria como cicatrices invisibles. Había grabado esa conversación no por premeditación, sino porque mi teléfono estaba en el bolsillo de mi chaqueta con la grabadora de voz activada accidentalmente. Algo que descubrí días después cuando revisaba mis archivos. Guardé esa grabación como quien guarda una póliza de seguro, sin saber si algún día la necesitaría, pero consciente de que podría ser útil si las cosas llegaban a un punto crítico, y ese punto acababa de llegar. Le envié el archivo a mi abogado, quien después de escucharlo me llamó inmediatamente con una mezcla de sorpresa y estrategia renovada. Me dijo que esta grabación cambiaba todo el panorama legal, que con esta evidencia podíamos no solo defendernos de la demanda, sino contrademandar por difamación si Daniel continuaba con sus alegatos de crueldad injustificada. Pero yo no quería ir por ese camino. No quería hundir más a mi hijo. Solo quería que la verdad fuera conocida y que las consecuencias legales reflejaran la realidad de lo que había sucedido entre nosotros. El proceso legal avanzó durante los siguientes 3 meses, con audiencias preliminares donde los abogados de ambas partes presentaban sus argumentos ante un juez que escuchaba con expresión impasible. Daniel apareció en la primera audiencia acompañado de Lucía, ambos vestidos formalmente pero con rostros cansados, marcados por meses de estrés financiero y emocional. Cuando nuestros ojos se encontraron en la sala del tribunal, hubo un momento de reconocimiento mutuo, de dolor compartido, pero también de distancia insalvable. Yo estaba allí representando la justicia que me había negado durante años, y él estaba allí tratando de obtener legalmente lo que no había valorado emocionalmente. El abogado de Daniel argumentó ante el juez que, independientemente de las diferencias personales, existían obligaciones filiales que debían respetarse, que un padre no podía simplemente desheredar a su hijo por resentimientos o conflictos familiares. Pero cuando mi abogado presentó la grabación de audio como evidencia, cuando las palabras de Daniel resonaron en esa sala diciendo, «Vete a un asilo», con un tono de desprecio y rechazo absoluto, el ambiente cambió radicalmente. El juez pidió escuchar la grabación completa. Y en el silencio tenso de la sala judicial, la voz de mi hijo diciéndome que el esposo de su madre era ahora su padre, que yo debía desaparecer de su vida, retumbó como un eco de verdad irrefutable. Vi cómo Lucía cerraba los ojos con dolor, cómo Daniel bajaba la cabeza incapaz de sostener la mirada del juez, cómo su abogado hacía anotaciones frenéticas buscando algún argumento de defensa que pudiera contrarrestar esa evidencia demoledora. Cuando la grabación terminó, el juez se reclinó en su silla, se quitó los lentes y miró directamente a Daniel con una expresión que mezclaba decepción y comprensión. Le preguntó si esas eran sus palabras, si esa era su postura en aquel momento. Y Daniel, con voz apenas audible, tuvo que admitir que sí, que eso fue lo que dijo, pero que estaba confundido, manipulado, que no entendía las consecuencias de sus palabras. El juez escuchó sus justificaciones con paciencia profesional, pero su veredicto fue claro y contundente. Dictaminó que un padre tiene el derecho inalienable de decidir el destino de su patrimonio, especialmente cuando existe evidencia documentada de rechazo explícito por parte del hijo, que las leyes protegen la voluntad del testador cuando ésta está fundamentada en razones válidas y demostrables, y que la demanda de Daniel carecía de fundamento legal sólido. Además, el juez añadió algo que no esperaba. Hizo una reflexión personal sobre cómo las relaciones familiares no pueden repararse con demandas legales, que el respeto y el amor filial no son derechos que se puedan reclamar en un tribunal, sino vínculos que se construyen con acciones consistentes a lo largo del tiempo. Cuando salimos de la sala del tribunal, Daniel intentó acercarse a mí, buscando quizás una última oportunidad de reconciliación, o al menos de explicación. Pero yo simplemente asentí con la cabeza en señal de reconocimiento y me retiré con mi abogado, dejando atrás no solo un juicio ganado,
sino un capítulo completo de mi vida que finalmente podía cerrar con dignidad. Las semanas posteriores al juicio fueron extrañamente tranquilas, como si después de una tormenta prolongada finalmente hubiera llegado la calma que tanto necesitaba. Retomé mis rutinas con renovada energía, dedicándome más intensamente a los proyectos de la fundación, donde mi experiencia y conocimientos realmente hacían la diferencia en la vida de personas que valoraban cada gesto de ayuda. Diseñé un complejo de viviendas modulares para una comunidad que había perdido sus hogares en un desastre natural, y ver cómo esas familias se mudaban a casas dignas, funcionales y hermosas me llenaba de una satisfacción que ninguna victoria legal podría igualar. También comencé a escribir mis memorias, no como un acto de vanidad, sino como una forma de procesar todo lo vivido, de encontrar sentido en el dolor y lecciones en las pérdidas. Escribía cada noche, sentado en mi escritorio con una taza de té caliente, dejando que las palabras fluyeran sin censura, sin miedo al juicio, simplemente narrando mi verdad tal como la había vivido. Una tarde de sábado, mientras trabajaba en el jardín de mi casa podando rosales que había plantado años atrás, escuché que alguien tocaba el timbre. No esperaba visitas, y por un momento consideré no abrir, pero algo en la persistencia de quien llamaba me hizo dejar las tijeras de podar y caminar hacia la puerta. Cuando abrí, encontré a Daniel parado allí, pero era un Daniel diferente al que había visto en el tribunal. Venía solo, sin Lucía, sin abogados, sin la arrogancia que solía acompañarlo en nuestros encuentros anteriores. Llevaba ropa sencilla, jeans y una camisa de algodón, y en sus manos sostenía una caja pequeña envuelta con papel de regalo casero. Me miró con ojos que reflejaban meses de reflexión y crecimiento, y antes de que pudiera decir palabra, habló con voz temblorosa pero sincera, diciendo que no venía a pedir dinero, ni a reclamar nada, sino simplemente a devolverme algo que había guardado durante todos estos años sin darle el valor que merecía. Le permití entrar, no por obligación sino por curiosidad, y nos sentamos en la sala con una distancia prudente entre nosotros. Daniel colocó la caja sobre la mesa de centro y la empujó suavemente hacia mí, indicándome que la abriera. Cuando retiré el papel y levanté la tapa, mi corazón dio un vuelco inesperado. Dentro estaban todas las maquetas que yo le había enviado a lo largo de los años. Cada una de las casitas de madera que había construido con mis manos pensando en él. Todas guardadas cuidadosamente, algunas con pequeñas reparaciones que evidenciaban que alguien las había cuidado con atención. También había cartas, todas las cartas que le había escrito y que él nunca respondió, pero que claramente había leído y guardado. Daniel me explicó que siempre había conservado esos regalos, que aunque nunca lo demostró, siempre supo en el fondo de su corazón que yo era su verdadero padre, que Alberto había sido una figura imponente pero vacía, y que el rechazo que me mostró fue producto de la manipulación, la confusión adolescente y el deseo de pertenecer a un mundo que parecía más brillante, pero que resultó ser completamente falso. Escuché sus palabras sin interrumpir, permitiéndole expresar todo lo que había guardado durante meses, quizás años. Me contó cómo después del juicio había tocado fondo emocionalmente, cómo tuvo que mudarse a un departamento pequeño y buscar trabajos que antes consideraba por debajo de su nivel, cómo aprendió el valor del dinero ganado con esfuerzo y la humildad de aceptar ayuda de extraños que no le debían nada. Me habló de cómo su madre, Lucía, había enfrentado su propia transformación, reconociendo los errores que cometió al priorizar la apariencia y el estatus sobre los valores reales, y cómo ambos habían pasado largas noches conversando sobre el pasado, sobre mí, sobre las oportunidades desperdiciadas y las lecciones aprendidas demasiado tarde. Daniel me dijo que no esperaba mi perdón inmediato, que entendía que el daño causado no se borra con disculpas, pero que necesitaba que yo supiera que había cambiado, que el hombre que me había rechazado en su puerta ya no existía, que en su lugar había alguien que finalmente comprendía el valor de la integridad, la lealtad y el amor incondicional. Le agradecí su honestidad,
Reconocí su valentía al venir hasta aquí sin garantías de ser recibido con calidez. Pero también le dejé claro que la reconstrucción de nuestra relación, si es que acaso era posible, requeriría tiempo, acciones consistentes y no solo palabras bien intencionadas. Le dije que había aprendido a no aferrarme a expectativas, que había encontrado paz en la soledad y propósito en ayudar a quienes realmente valoraban mi presencia, y que si él quería volver a ser parte de mi vida, tendría que hacerlo desde la humildad genuina y no desde la necesidad o el interés. Daniel asintió con lágrimas en los ojos, aceptando mis condiciones sin protestar, y antes de irse me preguntó si podría visitarme ocasionalmente, sin esperar nada a cambio, solo para compartir un café y quizás construir lentamente un puente sobre el abismo que sus palabras habían creado años atrás. Le dije que podía intentarlo, que yo estaría dispuesto a observar si sus acciones coincidían con sus palabras, pero que no haría promesas ni restablecería mi testamento solo porque ahora mostraba arrepentimiento. Cuando Daniel se marchó esa tarde, me quedé sentado en el sofá sosteniendo la caja con las maquetas y las cartas, sintiendo una mezcla de emociones complejas que no podía definir con una sola palabra. Había tristeza por los años perdidos, satisfacción por haber mantenido mi dignidad, esperanza cautelosa ante la posibilidad de una reconciliación genuina, pero sobre todo había claridad sobre mis prioridades y límites. Esa noche, en lugar de revisar mis memorias o planear nuevos proyectos, simplemente me senté en el balcón de mi casa mirando las estrellas, reflexionando sobre cómo la vida tiene formas misteriosas de cerrar ciclos y abrir nuevos caminos cuando menos lo esperamos. No sabía si Daniel y yo lograríamos reconstruir una relación padre-hijo significativa, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz con cualquier resultado, porque mi felicidad ya no dependía de su validación o presencia en mi vida. Los meses siguientes fueron testigos de algo inesperado. Daniel cumplió su palabra. Comenzó a visitarme cada 2 semanas, siempre avisando con anticipación, nunca imponiéndose, respetando mis espacios y mis tiempos. En sus primeras visitas, las conversaciones eran superficiales, llenas de pausas incómodas y temas neutrales que evitaban el pasado doloroso, pero gradualmente, con cada encuentro, las barreras se fueron disolviendo lentamente. Me contó sobre su nuevo trabajo como asistente en una firma de arquitectura pequeña, un puesto modesto que había conseguido gracias a sus propios esfuerzos y no por conexiones familiares o influencias externas. Hablaba con una humildad genuina sobre cómo empezar desde abajo. Le había enseñado más sobre la vida y el trabajo que todos sus años de comodidad junto a Adalberto. Me mostró algunos bocetos que había hecho, diseños preliminares para proyectos pequeños, y pude ver en esos trazos no solo su talento heredado, sino también su esfuerzo por conectar conmigo a través del lenguaje que ambos compartíamos: la arquitectura. Un día, mientras tomábamos café en mi jardín, Daniel me preguntó tímidamente si estaría dispuesto a visitarlo en su nuevo departamento, a conocer el espacio donde ahora vivía y cómo había aprendido a arreglárselas con sus propios medios. Acepté la invitación con curiosidad, y la siguiente semana me presenté en un edificio modesto, en un barrio de clase media, muy diferente a la mansión donde había vivido con Alberto. El departamento era pequeño pero ordenado, decorado con muebles sencillos y funcionales, sin lujos innecesarios pero con detalles que mostraban personalidad y esfuerzo. En una esquina de la sala principal, sobre un estante especial, estaban dispuestas todas las maquetas que yo había construido para él a lo largo de los años, cada una iluminada sutilmente con una pequeña luz LED, convirtiéndolas en el punto focal del espacio. Me acerqué a observarlas con detenimiento, y sentí un nudo en la garganta al darme cuenta de que Daniel no solo las había conservado, sino que las exhibía con orgullo, como tesoros valiosos que finalmente había aprendido a apreciar. Esa visita marcó un punto de inflexión en nuestra relación, porque me permitió ver no solo el espacio donde Daniel vivía, sino también el espacio interior que había creado para procesar sus errores y construir una versión mejor de sí mismo. Compartimos una comida sencilla que él había preparado,
Nada elaborado, solo pasta con salsa casera y ensalada, pero cada bocado tenía el sabor de la sinceridad y el esfuerzo genuino. Conversamos durante horas sobre arquitectura, sobre proyectos que habíamos admirado, sobre técnicas de construcción y filosofías de diseño. Y por primera vez en décadas sentí que estaba hablando con mi hijo, no con un extraño que compartía mi apellido. Le conté sobre mis proyectos en la fundación, sobre las familias que habíamos ayudado y los hogares que habíamos construido. Y vi en sus ojos un brillo de admiración auténtica que nunca había percibido antes. Me preguntó si alguna vez podría acompañarme a uno de esos proyectos. No como mi hijo buscando redimirse, sino como un joven arquitecto queriendo aprender de alguien con experiencia. Y acepté su solicitud con una sonrisa que no podía ocultar. La primera vez que Daniel me acompañó a un proyecto de la fundación fue una experiencia reveladora para ambos. Llegamos a un terreno en las afueras de la ciudad, donde estábamos construyendo 5 casas para familias desplazadas. Y Daniel se quedó sorprendido al ver cómo yo interactuaba con los trabajadores, con los futuros propietarios, con cada detalle del proceso constructivo. Me vio subirme a andamios a pesar de mi edad, revisar personalmente cada conexión eléctrica y cada tubería de agua, explicar pacientemente a familias analfabetas cómo mantener sus hogares en buen estado, y compartir mate con albañiles que me trataban con respeto genuino ganado a través de acciones y no de títulos. Daniel tomó notas, hizo preguntas inteligentes, y lo más importante, no tuvo miedo de ensuciarse las manos ayudando donde podía, cargando materiales, mezclando cemento, pintando paredes junto a voluntarios que no sabían quién era ni de dónde venía. Al final del día, exhaustos pero satisfechos, nos sentamos sobre un montículo de arena observando el atardecer. Y Daniel me dijo algo que nunca olvidaré. Ahora entiendo por qué eres más rico que Alberto jamás lo fue, aunque él tuviera mansiones y tú solo tengas esta paz. Esas palabras resonaron en mi interior con una profundidad que pocas cosas habían logrado. Me di cuenta de que Daniel finalmente había comprendido la diferencia entre riqueza material y riqueza espiritual, entre aparentar éxito y construir legado, entre tener cosas y tener propósito. Durante los meses siguientes, nuestra colaboración en proyectos de la fundación se volvió regular, y poco a poco dejé que Daniel tomara más responsabilidades, supervisando equipos pequeños, proponiendo ideas innovadoras para maximizar recursos limitados, conectando con las familias beneficiarias de manera genuina y empática. Lo vi transformarse de un joven arrogante que creía que su valor estaba en lo que poseía, a un hombre consciente que entendía que el verdadero valor está en lo que construyes para otros. Y aunque nuestra relación aún tenía cicatrices que probablemente nunca sanarían completamente, había algo nuevo creciendo entre nosotros: respeto mutuo, admiración ganada, y la posibilidad de un futuro compartido basado en valores reales, y no en expectativas falsas. Un día, mientras revisábamos planos en mi estudio, Daniel respiró profundamente y me hizo una pregunta que había estado evitando durante meses. ¿Alguna vez podrás perdonarme completamente por lo que te hice? Lo miré directamente a los ojos, dejé mi lápiz sobre la mesa y le respondí con la honestidad que nuestra nueva relación merecía. Le dije que el perdón no era un interruptor que se enciende o apaga, sino un proceso continuo que requiere tiempo, sanación y nuevas memorias que reemplacen las dolorosas. Le expliqué que había perdonado al Daniel confundido que me rechazó en su puerta, porque entendía que estaba manipulado, perdido y buscando pertenecer a un mundo que no era real, pero que reconstruir confianza era diferente al perdón, que requería demostración constante de cambio genuino, y que hasta ahora estaba satisfecho con el progreso que veía, pero cauteloso de no ilusionarme prematuramente. Daniel aceptó mi respuesta con madurez, sin presionar por promesas que yo no estaba listo para hacer, y continuamos trabajando juntos con la comprensión tácita de que nuestra relación era un proyecto en construcción, no un edificio terminado. El primer aniversario desde aquel juicio llegó sin que ninguno de los dos lo mencionara explícitamente,
Pero ambos éramos conscientes del tiempo transcurrido y de cómo nuestras vidas habían cambiado en esos 12 meses. Daniel había sido promovido en su firma de arquitectura, no por ser mi hijo, sino por su propio mérito y dedicación. Y me compartía sus logros con humildad genuina, buscando consejo técnico y no validación emocional. Yo, por mi parte, había expandido los proyectos de la fundación a 3 ciudades diferentes, creando una red de arquitectos voluntarios que donaban su tiempo y experiencia para diseñar viviendas dignas para comunidades necesitadas. La beca educativa que llevaba mi nombre había otorgado su primera generación de becas a 5 estudiantes de arquitectura de bajos recursos, jóvenes talentosos que sin ese apoyo jamás habrían podido continuar sus estudios. Cada vez que conocía a uno de estos becarios, veía en sus ojos la gratitud y determinación que Daniel había perdido en sus años de comodidad, y me confirmaba que había tomado la decisión correcta al redirigir mi legado hacia quienes realmente lo valorarían y aprovecharían. Una tarde lluviosa, recibí una llamada inesperada de Lucía. Era la primera vez que hablábamos desde el juicio, y su voz sonaba diferente, menos tensa, más reflexiva. Me pidió si podíamos vernos, no para hablar de Daniel ni de problemas económicos, sino para cerrar capítulos pendientes entre nosotros como 2 personas adultas que compartieron una vida juntos hace mucho tiempo. Acepté con curiosidad, y nos encontramos en el mismo café donde meses atrás me había confesado la verdad sobre Alberto. Lucía llegó puntual, con apariencia sencilla y natural, sin el maquillaje excesivo ni la ropa de diseñador que solía usar en su matrimonio con Alberto. Se sentó frente a mí y comenzó a hablar sin rodeos, disculpándose por los años de silencio, por no haber defendido nuestra familia cuando aún era momento de hacerlo, por haber priorizado su comodidad y seguridad sobre el bienestar emocional de Daniel. Me contó que había estado asistiendo a terapia, trabajando en sus propios demonios, entendiendo cómo sus decisiones habían afectado no solo su vida, sino también la de nuestro hijo. Le agradecí su honestidad y le dije que no guardaba rencor hacia ella, que cada uno había tomado las decisiones que creyó correctas en su momento con la información y madurez que tenían disponibles. Le conté sobre mi trabajo en la fundación, sobre cómo había encontrado propósito y paz en ayudar a otros, y sobre cómo Daniel y yo estábamos reconstruyendo lentamente una relación basada en acciones y no en obligaciones de sangre. Lucía escuchó con atención, y por primera vez en todos los años que la conocía, vi en ella a una mujer genuina, despojada de máscaras sociales, vulnerable pero fuerte en su vulnerabilidad. Me confesó que estaba trabajando como maestra en una escuela pública, enseñando arte a niños de primaria. Un trabajo que pagaba poco, pero que la llenaba de satisfacción de maneras que su vida anterior nunca logró. Nos despedimos esa tarde no como enemigos ni como amigos íntimos, sino como 2 personas que habían compartido un pasado complicado y que ahora podían coexistir en el presente sin resentimientos tóxicos. Los proyectos de la fundación continuaron creciendo, y con ellos, mi relación con Daniel se profundizaba de manera orgánica y natural. Llegó el momento en que me pidió involucrarse oficialmente como arquitecto voluntario de la fundación, no como mi hijo buscando favores, sino como un profesional que quería contribuir con sus habilidades al bien común. Evaluamos su solicitud siguiendo los mismos protocolos que con cualquier otro voluntario. Revisamos su portafolio, hicimos entrevistas con otros miembros del equipo y finalmente fue aceptado por sus propios méritos. Ver a Daniel trabajar en proyectos donde no había reconocimiento público, ni paga extra, ni beneficios personales más allá de la satisfacción de ayudar, me confirmó que su transformación era genuina y no una actuación diseñada para recuperar mi favor. Comenzó a liderar equipos pequeños. Diseñó una serie de viviendas progresivas que permitían a familias expandir sus hogares conforme mejoraban sus ingresos, e incluso propuso un programa de capacitación donde enseñábamos a los futuros propietarios técnicas básicas de mantenimiento y reparación para que pudieran cuidar sus casas sin depender de ayuda externa constante.
Una noche, mientras trabajábamos hasta tarde en mi estudio finalizando los planos de un complejo habitacional, Daniel dejó su lápiz sobre la mesa y me miró con seriedad. Me dijo que había algo que necesitaba decirme, algo que había estado guardando durante meses, porque no sabía cómo expresarlo sin sonar interesado o manipulador. Le di mi atención completa, preparándome mentalmente para cualquier cosa que pudiera decir. Daniel respiró profundamente y me confesó que no esperaba ni quería que yo cambiara mi testamento, que había aceptado completamente las consecuencias de sus acciones pasadas, pero que necesitaba que yo supiera que su motivación para reconstruir nuestra relación nunca había sido económica. Me explicó que al principio, cuando perdió todo con Alberto, sí tuvo pensamientos desesperados sobre mi dinero, sobre cómo podría resolverle sus problemas, pero que esos pensamientos desaparecieron cuando enfrentó la realidad de trabajar, ganar su propio sustento y descubrir que podía valerse por sí mismo. Me dijo que lo que realmente valoraba ahora no era mi patrimonio, sino mi presencia, mi conocimiento, la oportunidad de aprender de mí y construir memorias nuevas que reemplazaran las perdidas. Sus palabras eran sinceras, podía sentirlo en cada sílaba, y por primera vez desde que había tachado su nombre de mi testamento, consideré seriamente la posibilidad de modificar mis decisiones. No porque sintiera obligación o presión, sino porque reconocía que Daniel había ganado, con esfuerzo constante y humildad genuina, el derecho a ser considerado nuevamente como parte de mi legado. Sin embargo, no le dije nada esa noche. Simplemente asentí, le agradecí su honestidad, y continuamos trabajando en los planos como si esa conversación nunca hubiera ocurrido. Necesitaba tiempo para reflexionar, para asegurarme de que mis decisiones futuras no fueran producto de la manipulación emocional ni de la nostalgia, sino de una evaluación objetiva de quién era Daniel ahora versus quién había sido. Las siguientes semanas observé sus acciones con atención renovada, no buscando fallas, sino confirmando si la persona que veía cada día era consistente con la persona que decía ser en sus palabras. Durante una visita rutinaria a uno de nuestros proyectos habitacionales, presencié un momento que solidificó mi decisión final sobre el testamento. Estábamos supervisando la entrega de llaves a una familia joven, un matrimonio con 3 niños pequeños que habían vivido en condiciones precarias durante años. La madre lloraba de emoción al recibir las llaves de su nueva casa. El padre intentaba mantener la compostura, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, y los niños corrían explorando cada rincón de su nuevo hogar con alegría desbordante. Daniel estaba a cargo de explicarles los detalles técnicos de la casa, cómo funcionaba el sistema eléctrico, dónde estaban las llaves de agua, cómo mantener la estructura en buen estado. Pero lo que me impactó no fue su profesionalismo, sino cómo se arrodilló al nivel de los niños. Les mostró las maquetas de diseño que habíamos usado para planear su casa, y les regaló esas maquetas para que las guardaran como recuerdo de cómo los sueños pueden convertirse en realidad con esfuerzo y apoyo mutuo. Vi en ese gesto algo más profundo que simple amabilidad. Vi empatía genuina. Vi comprensión del valor simbólico de los objetos hechos a mano. Vi a alguien que había aprendido la lección que yo intenté enseñarle durante años con mis propias maquetas que él solía ignorar. Esa noche, cuando regresamos a mi casa, invité a Daniel a sentarse en mi estudio. Abrí mi caja fuerte frente a él, algo que nunca había hecho con nadie, y saqué mi testamento actualizado. Daniel me miró con confusión y un toque de ansiedad, no sabiendo qué esperar. Le explicó que había estado observando su transformación durante más de un año, que había visto no solo palabras de arrepentimiento, sino acciones consistentes de cambio genuino, y que había llegado a una conclusión importante sobre mi legado. Le dije que había decidido modificar mi testamento, pero no de la manera que él podría esperar. No iba a restituirlo como heredero único, ni a dividir mi patrimonio de manera tradicional. En su lugar, había creado una estructura más compleja y significativa. Una tercera parte de mi patrimonio seguiría destinado a la fundación para asegurar su continuidad a largo plazo.
Otra tercera parte mantendría la beca educativa ampliándola para beneficiar a más estudiantes cada año. Y la tercera parte quedaría en un fideicomiso que Daniel podría administrar, pero no poseer directamente. Le explicó las condiciones del fideicomiso. Los fondos solo podrían ser utilizados para proyectos de beneficio social, específicamente construcción de viviendas dignas para comunidades necesitadas, con Daniel actuando como arquitecto líder, pero con supervisión de un comité independiente que asegurara que los recursos fueran usados correctamente. Daniel no recibiría el dinero para gastarlo en lujos personales, ni para resolver problemas financieros propios, sino que tendría la responsabilidad de multiplicarlo a través de proyectos que ayudaran a otros. Si alguna vez violaba estas condiciones o intentaba desviar fondos para uso personal, perdería inmediatamente el derecho a administrar el fideicomiso, y los fondos pasarían completamente a la fundación. Daniel escuchó cada palabra con atención absoluta, y cuando terminé de explicar, permaneció en silencio durante varios minutos, procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente, con lágrimas en los ojos pero sonrisa en el rostro, me agradeció no por el dinero, sino por la confianza, por darle una herencia que no era material, sino de propósito y responsabilidad. Los meses siguientes fueron testigos de la implementación de esta nueva estructura de legado. Daniel trabajó incansablemente desarrollando propuestas de proyectos que pudieran ser financiados a través del fideicomiso, presentándolas ante el comité supervisor con profesionalismo y pasión. Su primera propuesta fue un complejo habitacional para madres solteras trabajadoras, con diseño innovador que incluía guardería comunitaria en el primer piso y espacios de trabajo compartido, donde las residentes pudieran emprender pequeños negocios. La propuesta fue aprobada unánimemente, y durante su ejecución, Daniel demostró no solo capacidad técnica, sino también liderazgo ético, asegurándose de que cada peso fuera gastado responsablemente, cada material fuera de calidad óptima, y cada familia beneficiaria recibiera el trato digno que merecía. Yo supervisaba desde cierta distancia, ofreciendo consejo cuando me lo pedían, pero permitiendo que Daniel desarrollara su propio estilo de liderazgo, sin mi sombra constante sobre él. La relación entre Daniel y yo alcanzó un punto de equilibrio saludable, donde éramos padre e hijo, pero también colegas, colaboradores, en una misión compartida que trascendía nuestros lazos de sangre. Celebrábamos juntos las pequeñas victorias, como cuando una familia nos enviaba fotos de sus hijos haciendo tareas en la mesa del comedor de su nueva casa, o cuando un becario graduaba con honores y conseguía trabajo en una firma prestigiosa. También enfrentábamos juntos los desafíos, como cuando un proyecto enfrentaba retrasos por permisos burocráticos, o cuando teníamos que tomar decisiones difíciles sobre cómo distribuir recursos limitados entre múltiples necesidades urgentes. En esos momentos de presión y dificultad, vi la verdadera medida del carácter de Daniel, su capacidad de mantener principios éticos, incluso cuando era más fácil tomar atajos, su disposición a escuchar diferentes perspectivas antes de tomar decisiones, su humildad para admitir cuando cometía errores y aprender de ellos. Un día recibí una invitación formal para asistir a una ceremonia en la universidad donde estudiaba arquitectura. Daniel había sido invitado como ponente en un simposio sobre arquitectura social y diseño comunitario, y quería que yo estuviera presente. Asistí con curiosidad, sentándome discretamente entre el público mientras Daniel subía al estrado con una presentación preparada meticulosamente. Durante 45 minutos, habló con autoridad y pasión sobre cómo la arquitectura no debería ser un lujo reservado para quienes podían pagarla, sino un derecho fundamental, que debía ser accesible para todos. Compartió fotografías de nuestros proyectos, testimonios de familias beneficiadas, análisis técnicos de soluciones innovadoras que maximizaban calidad con recursos limitados, y al final hizo algo que me tomó completamente por sorpresa. Me dedicó la presentación públicamente, reconociéndome no solo como su padre biológico, sino como su mentor, su inspiración y el hombre que le había enseñado que el verdadero éxito no se mide en lo que acumulas, sino en lo que construyes para otros. El público aplaudió largamente,
y varios estudiantes se acercaron después a hacerme preguntas, tratándome con respeto genuino que había ganado a través de mi trabajo y no de mi posición social. Ese reconocimiento público por parte de Daniel fue significativo no por la validación externa, sino porque representaba su disposición a asociar su nombre públicamente con el mío, algo que años atrás hubiera rechazado por vergüenza o conveniencia social. Ese reconocimiento público por parte de Daniel fue significativo no por la validación externa, sino porque representaba su disposición a asociar su nombre públicamente con el mío, algo que años atrás hubiera rechazado por vergüenza o conveniencia social. Después de la ceremonia, Daniel y yo compartimos una cena tranquila en un restaurante modesto, reflexionando sobre cuánto habían cambiado nuestras vidas desde aquella noche terrible, cuando me dijo que me fuera a un asilo. Le pregunté si alguna vez se arrepentía de las decisiones que había tomado, no para hacerlo sentir culpable, sino por curiosidad genuina sobre su proceso de crecimiento. Daniel me respondió con madurez sorprendente, diciendo que aunque no podía cambiar el pasado y ciertamente lamentaba profundamente el dolor que había causado, también reconocía que sin tocar fondo, sin perder todo, probablemente nunca hubiera despertado a la realidad de quién era realmente y qué valores importaban verdaderamente en la vida. Me confesó que durante los meses más oscuros después del colapso de Alberto, cuando trabajaba en empleos mal pagados y vivía en condiciones precarias, había tenido mucho tiempo para reflexionar sobre las figuras paternas en su vida. Se dio cuenta de que Alberto le había ofrecido comodidad material, pero vacío espiritual, mientras que yo le había ofrecido amor incondicional, que él rechazó por creer que las apariencias externas eran más importantes que las conexiones internas. Me dijo que ahora entendía que un verdadero padre no es quien te compra cosas o te presenta como trofeo ante la sociedad, sino quien te enseña valores, quien te desafía a ser mejor persona, quien permanece disponible incluso cuando no lo mereces, y quien te ama lo suficiente para dejarte enfrentar las consecuencias de tus propias decisiones. Esas palabras, viniendo del mismo hombre que me había rechazado tan cruelmente años atrás, tenían un peso y significado que ninguna disculpa superficial podría haber alcanzado. Representaban comprensión profunda, crecimiento genuino y la clase de sabiduría que solo se gana a través del sufrimiento y la reflexión honesta. La vida continuó su curso natural, con sus altibajos, sus momentos de alegría y sus períodos de desafío. Daniel conoció a una mujer llamada Carolina, una trabajadora social que colaboraba con una de las familias beneficiadas por nuestros proyectos. Su relación floreció lentamente, basada en valores compartidos y respeto mutuo más que en superficialidades. Cuando Daniel me la presentó oficialmente, vi inmediatamente que era una persona genuina, sin pretensiones, con pasión por ayudar a otros y una forma de ver el mundo que complementaba perfectamente la transformación que Daniel había experimentado. Me pidieron mi opinión sobre su relación, y les dije honestamente que veía en ellos una pareja con fundamentos sólidos, construidos sobre terreno firme, y no sobre arena movediza como había sido el matrimonio de Lucía y Alberto. Meses después, cuando Daniel me informó que pensaba proponerle matrimonio a Carolina, le ofrecí ayuda no con dinero, sino con algo más significativo. Diseñé personalmente la casa donde vivirían. Una estructura modesta pero hermosa que incorporaba principios de sostenibilidad y funcionalidad que habíamos perfeccionado en nuestros proyectos comunitarios. La construcción de esa casa se convirtió en un proyecto compartido entre Daniel y yo, trabajando lado a lado los fines de semana, mezclando cemento, colocando ladrillos, instalando ventanas con nuestras propias manos. No contratamos constructores profesionales para todo, solo para las partes que requerían expertise especializada, y el resto lo hicimos nosotros mismos con la ayuda de algunos voluntarios de la fundación. Cada pared que levantábamos era una conversación, cada viga que instalábamos era una memoria nueva, cada decisión de diseño era un consenso alcanzado a través del diálogo respetuoso. Carolina también participaba cuando podía, pintando paredes, ayudando con jardines,
aportando ideas sobre distribución de espacios basada en su experiencia trabajando con familias. Durante esos meses de construcción, algo hermoso ocurrió. Dejamos de ser padre e hijo tratando de reparar una relación rota, y nos convertimos simplemente en una familia construyendo su futuro juntos, literal y metafóricamente. La casa quedó terminada justo a tiempo para la boda, una ceremonia sencilla celebrada en un jardín comunitario que habíamos diseñado como parte de uno de nuestros proyectos habitacionales. Lucía asistió a la boda, ya completamente transformada en una versión auténtica de sí misma, libre de las cadenas de la vanidad y las apariencias sociales. Durante la recepción, ella y yo conversamos brevemente, no sobre el pasado tormentoso, sino sobre el presente esperanzador y el futuro que nuestro hijo estaba construyendo. Me agradeció por no haber abandonado completamente a Daniel, incluso cuando él me rechazó, por haber mantenido la puerta abierta aunque fuera apenas una rendija por donde pudiera regresar, cuando finalmente estuviera listo. Le respondí que como padre nunca dejé de amar a nuestro hijo, pero que había aprendido la diferencia entre amar incondicionalmente y permitir ser maltratado repetidamente, que el amor verdadero a veces requiere distancia y límites para que ambas partes puedan crecer. Lucía asintió con comprensión, reconociendo que ella también había aprendido lecciones similares a través de sus propios errores y transformaciones. Nos despedimos esa noche no como enemigos del pasado, sino como aliados en el presente, unidos por el amor compartido hacia nuestro hijo y el deseo de verlo feliz y realizado. Los años que siguieron fueron probablemente los más satisfactorios de mi vida, no porque estuvieran libres de desafíos o dificultades, sino porque tenían propósito claro y conexiones genuinas. La fundación se expandió a nivel nacional, replicando nuestro modelo de arquitectura social en ciudades y pueblos donde las necesidades de vivienda digna eran urgentes. El programa de becas había ayudado a más de 50 estudiantes a graduarse y convertirse en arquitectos comprometidos con el bienestar social, creando un efecto multiplicador donde cada becario eventualmente ayudaba a decenas o cientos de familias con su trabajo. Daniel asumió progresivamente más responsabilidades en la administración del fideicomiso, demostrando año tras año que merecía la confianza que había depositado en él, nunca desviando fondos para uso personal, siempre priorizando el impacto social sobre cualquier beneficio individual. Juntos, diseñamos proyectos cada vez más ambiciosos y sofisticados, desde complejos habitacionales con sistemas de captación de agua de lluvia, hasta escuelas comunitarias construidas con materiales sostenibles y técnicas que las propias comunidades podían replicar. Un día, cuando cumplí 75 años, Daniel organizó una celebración sorpresa en una de las comunidades que habíamos ayudado años atrás. Llegué pensando que era una visita de seguimiento rutinaria, pero encontré el espacio central del complejo habitacional decorado con banderines, mesas llenas de comida preparada por las familias residentes, y más de 100 personas reunidas para celebrar no solo mi cumpleaños, sino para agradecerme por el impacto que nuestro trabajo había tenido en sus vidas. Niños que habían crecido en esas casas se acercaban a abrazarme, mostrándome sus diplomas escolares, sus primeros trabajos, sus propios hijos nacidos en hogares dignos que nunca habrían tenido sin nuestra intervención. Padres y madres compartían testimonios conmovedores sobre cómo tener una casa propia había transformado sus familias, dándoles estabilidad para progresar, dignidad para soñar, esperanza para construir futuros mejores. Daniel tomó el micrófono y habló ante todos, no con un discurso preparado formalmente, sino desde el corazón, contando nuestra historia con honestidad brutal que no ocultaba sus errores pasados ni mi dolor, pero que celebraba la redención, el perdón ganado con acciones y el legado que estábamos construyendo juntos. Dijo algo que quedó grabado en mi memoria para siempre, algo que resumía perfectamente el viaje que habíamos recorrido desde aquella noche oscura, cuando taché su nombre de mi testamento hasta este momento luminoso de celebración compartida. Dijo textualmente: «Mi padre me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en lo que posees, sino en lo que construyes para otros.
que el verdadero éxito no está en cuántos te admiran, sino en cuántos puedes ayudar. Y que el verdadero amor paternal no es dar todo incondicionalmente, sino enseñar a través del ejemplo y permitir que las consecuencias sean maestras cuando las palabras fallan. Yo fui un hijo ciego que rechazó al hombre más rico que conocía porque medía riqueza en autos y mansiones en lugar de valores e integridad. Toqué fondo, perdí todo, y solo entonces pude ver que mi padre siempre había estado ofreciéndome el tesoro más valioso: su ejemplo, su tiempo, su sabiduría, su amor, que no mendigaba pero tampoco se rendía completamente. Hoy estoy aquí no como su heredero económico, porque eso ya no me importa, sino como su heredero espiritual, continuando el trabajo que él comenzó, multiplicando el impacto de su visión, honrando su memoria mientras aún respira. Las lágrimas corrían por mi rostro sin que intentara ocultarlas, lágrimas de alegría, de satisfacción, de paz profunda que viene de saber que tu vida tuvo significado más allá de tus propios límites temporales. Carolina se acercó con algo envuelto en una manta suave, y cuando la retiró, reveló a mi primer nieto, un bebé de apenas 3 meses, que habían mantenido en secreto para sorprenderme en este día especial. Daniel me lo entregó con cuidado, y mientras sostenía esa vida nueva en mis brazos, sentí el círculo completo de la existencia cerrándose de la manera más hermosa posible. Me dijeron que habían decidido nombrarlo Jorge, en mi honor, no por obligación tradicional, sino porque querían que llevara el nombre de alguien que representaba los valores que esperaban inculcarle: integridad, generosidad, resiliencia y la capacidad de amar con límites saludables. Miré a ese niño dormido en mis brazos y le susurré una promesa silenciosa: que crecería conociendo la historia completa de su abuelo y su padre, aprendiendo tanto de nuestros errores como de nuestras redenciones, entendiendo que la vida ofrece segundas oportunidades, pero solo a quienes están dispuestos a cambiar genuinamente. Los últimos años de mi vida han sido una sinfonía de propósito y conexión, cada día aportando nueva evidencia de que las decisiones difíciles que tomé aquella noche oscura, cuando taché el nombre de Daniel de mi testamento, fueron exactamente correctas, aunque dolorosamente difíciles. No cambié mi testamento por lástima ni por sentimentalismo. Lo modifiqué cuando Daniel demostró con acciones consistentes durante años que había evolucionado de ser un joven arrogante a un hombre íntegro, de buscar herencia material a construir legado espiritual, de medir éxito en posesiones a medirlo en impacto positivo. El fideicomiso que administra ha financiado la construcción de más de 200 viviendas en la última década, cada una diseñada no solo como estructura física, sino como fundamento para familias que pueden finalmente soñar con estabilidad y progreso. La fundación que creé ha tocado miles de vidas, y el programa de becas ha producido una generación completa de arquitectos socialmente conscientes que están replicando nuestro modelo en sus propias comunidades y países. Ahora, sentado en mi escritorio mientras escribo las últimas páginas de mis memorias, reflexiono sobre cómo la vida tiene formas misteriosas de enseñarnos lecciones que nunca podríamos aprender en aulas o libros. Aprendí que el amor paternal más profundo a veces requiere distancia temporal para permitir crecimiento, que la dignidad personal no es negociable incluso en relaciones familiares, que el perdón es un proceso continuo y no un evento único, y que el verdadero legado no se hereda automáticamente, sino que se gana con esfuerzo consciente y transformación genuina. Daniel aprendió que las apariencias externas son ilusiones temporales mientras que los valores internos son fundamentos eternos, que un padre verdadero se define por acciones consistentes y no por títulos legales o vínculos de sangre, que tocar fondo puede ser el mejor regalo disfrazado si te impulsa a despertar y cambiar, y que la riqueza más valiosa es aquella que usas para mejorar vidas ajenas, y no solo la tuya propia. Mi pequeño nieto Jorge está creciendo en un ambiente completamente diferente al que Daniel experimentó en su infancia, rodeado no de lujos vacíos, sino de valores sólidos, no de figuras paternas múltiples y confusas,
sino de un padre presente y genuino que aprendió sus lecciones a tiempo para no repetir errores con la siguiente generación. Cuando visito su casa, que construimos juntos con nuestras propias manos, veo en cada pared una memoria compartida, en cada ventana una conversación significativa, en cada espacio una decisión consensuada que refleja respeto mutuo y colaboración verdadera. El niño está empezando a caminar, balbuceando sus primeras palabras, y aunque es demasiado pequeño para entender, yo le cuento historias sobre arquitectura y construcción, sobre cómo los edificios más fuertes tienen fundamentos profundos, que nadie ve, pero que sostienen todo lo visible, exactamente como las relaciones humanas más duraderas se sostienen sobre valores invisibles, pero inquebrantables. Una tarde reciente, mientras Daniel y yo revisábamos planos para un nuevo proyecto, hizo una pausa y me preguntó algo que había estado rondando su mente durante meses. Me preguntó qué sentí exactamente aquella noche cuando taché su nombre del testamento. Si fue decisión fácil, o si luché internamente con dudas y remordimientos. Le respondí con total honestidad, que fue simultáneamente la decisión más dolorosa y más liberadora de mi vida. Dolorosa porque representaba aceptar que mi hijo me había rechazado completamente y que yo no podía forzar una relación que él no quería. Pero liberadora porque finalmente dejé de cargar con el peso de expectativas no correspondidas. Y empecé a vivir para propósitos más grandes que solo mi círculo familiar inmediato. Le expliqué que tachar su nombre no fue un acto de venganza, sino de autopreservación y dignidad. Que no busqué castigarlo, sino protegerme de seguir siendo lastimado, mientras redirigía mis recursos hacia quienes realmente los valorarían y aprovecharían para bien común. Le dije que ceder a sus demandas legales habría reforzado su creencia de que podía maltratarme y aún así recibir beneficios, perpetuando un ciclo tóxico. Daniel confesó que perder el juicio fue su epifanía. Había agotado sus manipulaciones y enfrentó que sus acciones tenían consecuencias permanentes. Esa derrota legal fue su victoria espiritual, obligándolo a buscar cambio genuino. Me agradeció por mantener mis límites y darle la lección más valiosa. El amor verdadero incluye dejar que los hijos enfrenten las consecuencias de sus decisiones. A mis 76 años, puedo decir que gané esta historia porque mantuve mi dignidad intacta, viví según mis valores y construí un legado que trasciende vínculos de sangre. Daniel también ganó sabiduría, propósito y la oportunidad de ser mejor padre. Alberto perdió todo porque construyó su vida sobre engaños. La historia que comenzó con «Vete a un asilo, ya no eres mi padre», terminó con «Mi padre me enseñó que la verdadera riqueza está en lo que construyes para otros». Entre esas frases existe un viaje de redención y reconciliación ganada con esfuerzo. Cuando llegue mi último día, dejaré más que propiedades. Un modelo de vida que demuestra cómo mantener dignidad en adversidad, amar con límites saludables y construir legados que multiplican impacto positivo. Dejaré familias en hogares dignos, arquitectos con conciencia social y, sobre todo, un hijo transformado y un nieto con ejemplo correcto. Esta es mi historia. Jorge, el arquitecto que casi perdió su familia pero nunca mendigó amor, que desheredó a su hijo con mano firme y corazón roto, pero vio su regreso transformado. Es la historia de cómo dignidad y amor paternal son complementarios, de cómo las lecciones más duras son las más necesarias, y de cómo la verdadera victoria está en construir e impactar, no en acumular, que inspire a amar con límites saludables y valorar lo esencial antes de que sea tarde.